Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Central Florida Immigration Attorneys, en nuestra casita, en nuestra oficina de Orlando, Florida, también con oficinas en Sebring, con tu abogada Charlene Seda y quien nos acompaña, una clienta muy querida en nuestra oficina, Erika Luna. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, es un placer estar aquí. En el día de hoy, Erika nos va a estar contando un poquito de su experiencia, ¿verdad? No solamente con nuestra oficina, sino en su proceso migratorio, el cual ha sido un poco largo, ¿verdad? Y arduo y dificultoso. Sin embargo, en el día de hoy estamos de celebración porque tiene en su mano su residencia permanente y es residente por 10 años. Finalmente, luego de estar en este país desde hace mucho tiempo, en el día de hoy, ¿verdad? Puede comenzar nuevamente, puede viajar sin tener ningún problema, puede trabajar sin tener ningún problema, así que estamos de fiesta con ella, ya que comenzó con nosotros en el 2018. Así es. Cuando abrimos nuestra oficina aquí en Orlando, fue de nuestras primeras clientas que nos brindó la confianza, ¿verdad? Y su apoyo, y por eso se lo agradecemos y queremos compartir su historia contigo porque sé que puede ser tu historia también. Cuéntame, Erika, cuando llegas a nuestra oficina, ¿cómo te enteras de la abogada Seda o de Central Florida Immigration Attorneys? Bueno, estaba buscando una abogada y en realidad te encontré por medio de Facebook, de las redes sociales. A través de los diferentes videos de educación que, ¿verdad? Que brindamos. Así es, ustedes brindan ese tipo de ayuda al inmigrante y pues así fue como te encontré. ¿Y qué te llamó la atención? Porque hay muchos otros abogados que también hacen videos en las redes. Bueno, eso es verdad, pero me llamó la atención la seguridad, también vi los likes, vi las opiniones de la gente, estuve buscándote en Google y bueno, hubo confianza y también pues hubo la tranquilidad. Cuando algo conviene, como que uno le da una paz. Hay algo aquí que uno se mantiene y uno dice, bueno, por aquí es el asunto. Pues qué bueno que seguiste ese instinto y que llamaste y que llegaste a nuestras oficinas. Y cuéntame, cuando llegas a nuestra oficina, ¿cuál era el servicio que tú necesitabas? ¿Por qué necesitabas un abogado de inmigración? Bueno, yo llegué a este país, yo necesitaba a alguien en quien confiar, yo necesitaba a alguien que me diga la verdad, alguien que haga un trabajo de excelencia. Y yo estaba pasando por un proceso ¿cómo que se llama? Me olvidé ¿Estás casada con un ciudadano americano? Estoy casada con un ciudadano americano, ¿Qué? Pero yo necesitaba un parol. Un parol in place. Un parol in place, entonces mi esposo, por ser un veterano militar, pues había muchas opciones para poder llegar a esta residencia y necesitaba a alguien que sepa del asunto, alguien que verdaderamente conozca el tema y bueno, te encontré a ti. Qué bueno, pero anteriormente habías tenido otra representación, pero no te habían hecho el parol, te habían hecho una petición familiar, ¿cierto? Hicieron una petición familiar, pagamos, que fue así, pues, prácticamente, bueno, no quiero decirle un engaño, pero así es, muchos inmigrantes son engañados porque no conocen la situación, no saben a qué representante en realidad ir. Y yo me quedé muy tranquila porque yo necesitaba ese servicio contigo. Entonces, cuando me piden a mí la solicitud de residencia y después venía el parol, pues lo creí. Pero cuando ya vengo, para que tú sigas mi caso, tú me dices todo lo contrario. Me dices, no, primero es el parol. Tú necesitas un permiso de trabajo, tú necesitas viajar y después viene la petición la petición familiar. Exacto. Bueno, debería ser ese el orden, ¿verdad? Primero el parol, ¿por qué? Porque entonces ese parol nos da una entrada, ¿verdad? Una admisión legal que nos permite ajustarnos a la residencia luego, pero más importante aún, nos permite tener un permiso de trabajo, nos permite tener la licencia, nos permite manejar sin ningún tipo de problema. Así que el primer paso en el caso de Erika era un parol in place, que justo, ¿verdad? Lo presentamos con toda la evidencia necesaria, fuimos a inmigración a presentarlo. ¿Y qué pasó con ese parol, Erika? Cuéntame. Ese parol tenía que salir en aproximadamente un año, pero después la ley cambió y tú me llamas y me dices, no, Erika, se está dando ahora el parol en cuestión de 1 a 2 semanas. Yo feliz voy, pongo las huellas, me dicen en 3 semanas tienes que venir, se te da tu parol. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Pasaron 10 meses. Y entonces fuimos otra vez a inmigración y ¿qué es lo que había pasado? Mi carpeta se había perdido. Habían extraviado mi carpeta, como los agentes allí, pues uno desconoce del tema, por eso digo que es importantísimo que uno tenga un representante confiable y no, como le digo a mi abogada, no le estoy echando flores, pero es lo que es. Ella ha hecho todo correctamente conmigo y ella nos representó
mi esposo y yo fuimos solos, pero ahí es cuando viene en realidad la importancia de que el representante esté contigo en la entrevista, en la cita que tengas con inmigración. Cualquier tipo de interacción con inmigración. Definitivamente es importantísimo, sí. Y ahí fue cuando tú pues hiciste llamar al supervisor. Y se dio, mi carpeta estuvo, creo que a los 2 días apareció. Ese día volvimos a llevar una copia de más de 300 páginas, ¿verdad? Y lo que sucede es que como Erika no había tenido ningún tipo de caso migratorio anteriormente, cuando sometemos una solicitud como un parol, el oficial adjudicador que lo recibe, y lo sabemos porque esta servidora fue oficial adjudicador, ¿verdad? Conocemos desde adentro el sistema y el proceso. Ese oficial adjudicador que recibe esa solicitud tiene la obligación de crear un expediente matriz, ¿verdad? Un expediente que se le conoce como el A-File. Y tiene que crear un número a su vez, que es el número de inmigrante o el alien number. Sin eso, pues no existe una carpeta de inmigración. Entonces, no sabía, yo había entregado el paquete con ellos al lado mío, lo habían recibido, sin embargo, nunca lo habían procesado. Lo habían dejado a un lado, ¿verdad? Y no lo habían procesado por lo que se había perdido. Entonces, lo volvimos a entregar, llamamos al supervisor. Y en efecto, luego de eso fue cuestión de semanas. Así es. Para que usted tuviese su parol aprobado. Exactamente, yo creo que ni semanas, fueron 7 días y se perdieron 10 meses, o sea, un año. Por inmigración haber perdido ese parol. Y si no, ¿verdad? Que es lo que hablábamos ahorita, si no tienes un abogado que pueda darle seguimiento a tu caso, que pueda estar pendiente de qué sucede o de si están en tiempos estimados, porque inmigración no te dice a ti que te va a contestar en 30, 60 días. Sin embargo, sí hay tiempos estimados dependiendo de la solicitud que tú tengas, ¿verdad? Y dependiendo de la oficina de inmigración en donde esté. Entonces, si no le das seguimiento, pues Erika nunca se hubiese enterado de que esa solicitud estaba perdida. Definitivamente. Una vez nos aprueban el parol, recibimos también, ¿verdad?, la solicitud del permiso de trabajo y luego de eso hacemos la solicitud de la residencia, ya que la petición familiar había estado sometida de antemano. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos a la entrevista en la residencia? O sea, ¿por qué tú crees que es importante tener un abogado de inmigración? Cuéntame. Definitivamente, bueno, yo soy latina, mi inglés hasta el día de hoy pues es regular, no es pésimo, pero tampoco es buenísimo y peor para una cita de inmigración. Yo necesitaba una persona que me tradujera, pero a veces uno se equivoca, ¿no? Uno se equivoca y uno dice al primo, al tío, a quien sea que lo ayude. No fue la intención de este familiar mío pues equivocarse cuando me hizo la pregunta a la gente. Y él no me la supo traducir, entonces yo entendí otra cosa y respondí conforme a lo que yo había entendido. Entonces hubo ahí un momento bastante tenso. Porque causó confusión. Hubo una confusión. Entonces, si mi abogada no hubiera estado ahí, la gente de inmigración, pues a mí y a mi esposo nos hubiera manejado como ella hubiera querido, porque en estos casos, ¿qué hace el inmigrante? Uno se queda callado. Porque tiene miedo, porque no tiene información, porque desconoce el sistema, desconoce sus derechos. Desconoce sus derechos. Desconocías que podíamos solicitar que tuviéramos otro intérprete. Totalmente. Desconocías que podríamos solicitar, y lo solicitamos, tener un supervisor, ya que no estábamos de acuerdo, ¿verdad?, en la manera que el oficial se estaba dirigiendo, Exacto, tanto a ti como a su esposo, como a esta servidora. Y todo eso sucedió en esa entrevista. 3 horas, fueron 3 horas tensas, muy sí. tensas, que nos habíamos preparado anteriormente. Totalmente. ¿Crees que esa preparación, verdad, era necesaria? ¿Te hizo diferencia? Cuéntame. Claro que sí, porque uno conoce su esposo, la vida con su esposo, la vida con sus hijos, la vida con la suegra, con el suegro, pero hay preguntas que uno desconocía y Charlene, pues tú cuando me las hiciste, cuando yo también la contraté a ella para que nos capacite antes de esa entrevista. Correcto. Y es muy, muy importante. Fue muy importante. Cualquier persona que va a una cita con un CIS, uno dice, no, pues me van a hacer preguntas, yo no necesito que la abogada esté aquí. Porque uno piensa, es mi vida, yo conozco mi vida, y Exacto. conozco la vida de mi esposo, la vida de mis hijos, pues, ¿por qué necesito un abogado? Exacto, ¿verdad? pero totalmente, no. Pero los nervios traicionan. Los nervios traicionan y las preguntas también. La gente te hacen dudar porque dice, ya me hizo esta pregunta, pero entonces estaba mi representante, que es Charlene, y lo hizo fabulosamente bien, fue bastante tenso
Pensamos que no iba a llegar este día, pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios llegó. Y estamos sumamente contentos. Han sido casi 3 años, ¿verdad? Sí. Peleándolo y luchándolo y solicitando los remedios, ¿verdad? Pertinentes que Erika tenía derecho y que era elegible para poder solicitarlos, porque tenemos que ser elegibles, ¿verdad? Si no somos elegibles, pues no hay manera de que lleguemos a este día, porque tenemos que ser admisibles y no deportables, que en el caso de Erika, pues así fue. Cuéntame, Erika, ¿qué tú le dirías a cualquier persona que esté en tu situación o en una situación similar en donde está en un proceso de inmigración? Bueno. ¿Cuál sería tu sugerencia? Bueno, la primera sugerencia es ponerse en manos de personas que estén capacitadas, como Charlene, como su esposo, que hicieron un trabajo maravilloso. Muchas gracias por eso. Yo te agradezco mucho por haberme representado estos 3 años. Estoy muy complacida, estoy feliz. Aquí está bien, no lo muestro todo, pero aquí está. Y yo creo que la mano de Dios es sobre todas las cosas, utilizándolas a ustedes profesionales y la seriedad. Le decía yo a Charlene, y eso es importante para aquella persona que me esté escuchando, que puede estar en mi situación, que mi abogada nunca me dijo mentiras. Mi abogada me dijo, en 3 meses vas a recibir esto, en 1 año vas a recibir esto, en 1 año y medio vas a recibir esto, y así fue. No me dijo, en 5 meses tienes tu residencia, en 8, no. Ella no me dijo mentiras, y eso para mí fue muy importante. De hecho, es lo que yo más califico. El personal de abogados de aquí es maravilloso, su gente, su mano derecha. ¿Cómo ha sido nuestro equipo contigo? ¿Cómo te han tratado? Maravilloso. Yo llamaba inclusive en medio de una pandemia que fue muy difícil. Yo llamaba y todos me contestaban, todos. Por alguna razón dejaba algún mensaje, la llamada la tenía ahí en ese mismo día. Yo nunca estuve desinformada. Tampoco fui una clienta que estaba llamando muy a menudo, porque supe en quién confiar. Entonces estaba muy confiada en que estos documentos iban a llegar, que se iba a dar este día. Lo que pasa es que mi caso fue diferente al de muchos. Pero habían varios procesos, y cada proceso pues tiene, ¿verdad? Su timeline, tiene su tiempo. Así es. Pero gracias a Dios cada uno de los procesos se dio, y se dio en el tiempo que se tenía que dar. Siempre, como le estábamos contando también a Erika, ¿verdad? Yo exhorto a que quien nos escucha y a nuestros propios clientes, que busquen de abogados de inmigración, de expertos en la materia. Los invito a que vengan a Central Florida Immigration Attorneys, y claro que me encantaría ayudarlos. Sin embargo, si no, pues por favor vayan a un abogado de inmigración que tenga conocimiento, ¿verdad?, sobre la ley de inmigración, porque un error en inmigración puede costarte la deportación, puede costarte tu libertad, puede costarte el no ser admisible de por vida, ¿verdad?, porque es lo que se llama un castigo permanente, dependiendo de lo que suceda en tu caso. Entonces es muy importante tener una consulta, ¿verdad?, y ser asesorado por un abogado de inmigración con la experiencia y la educación necesaria, ¿verdad?, para poder representarte. Y es muy importante también que ese abogado te prepare, que ese abogado se conozca tu caso de la A a la Z y que te prepare, porque muchas veces en inmigración ese momento es como si estuvieras en corte, a pesar de que es una oficina y de que es un proceso no adversativo. Muchas veces el inmigrante siente que está en una corte, siente que está siendo juzgado, se intimida, se siente amenazado, le entran los nervios, ¿verdad? El abogado no puede hablar por el cliente a menos que entienda que hay algo fuera de lugar, como pasó el día que fuimos a la entrevista, y definitivamente, ¿verdad?, no permitimos que eso sucediera, y así llamamos a un supervisor. Y entiendo que gracias a que tuvieron la preparación adecuada y que tuvieron una buena representación, hoy por hoy tienes esa residencia en tus manos. Estamos sumamente contentos porque nos apasiona lo que hacemos, nos gusta mucho nuestro trabajo, y esto no cambia solamente la vida de Erika, sino la vida de su familia entera. Y es lo que, ¿verdad?, nos llena, y lo que hace de nuestra profesión una tan bonita. Así que te felicito, Erika, te deseo el mayor de los éxitos. Ahora sí que el cielo es el límite para todo, para tu trabajo, tu educación, para poder traer a tus familiares aquí, para poder viajar, que tanto lo has querido hacer. Y a este país que tantas oportunidades le da a uno, y uno tiene que, pues, ser agradecido. Así que muchísimas gracias por ese excelente trabajo que tú hiciste. Gracias a ti por tu confianza. Y gracias por estar aquí, ¿verdad?, con Central Florida Immigration Attorneys y tu abogada Charlene Seda, para informarte, guiarte y llevarte de la mano en tu caso migratorio.